Todo comenzó cuando acepté un trabajo que me llevaba por una ruta poco transitada a través del desierto. Tenía que transportar una carga de maquinaria pesada desde una pequeña ciudad en Arizona hasta un remoto pueblo minero en Nevada. La ruta no era muy común y me advirtieron que la carretera era solitaria y que debía prepararme para largos tramos sin señal de celular ni estaciones de servicio. ¿Estás seguro de que quieres tomar esta ruta, Eduardo?, me preguntó Ricardo, el jefe de logística de la compañía, mientras revisábamos los detalles del viaje. Sí, Ricardo, he manejado por rutas difíciles antes. Además, me vendrá bien un poco de tranquilidad, lejos del tráfico y el bullicio de las autopistas, respondí, tratando de sonar confiado. Ricardo asintió, pero pude notar un atisbo de preocupación en sus ojos. Solo asegúrate de estar bien preparado, lleva suficiente agua y comida y no dudes en regresar si algo se siente mal. Salí temprano en la mañana, con el sol apenas asomando en el horizonte. El primer día de conducción fue tranquilo, disfruté de la paz y el silencio del desierto. La carretera estaba vacía y no había otro vehículo en todo el día. Era un cambio bienvenido de las concurridas autopistas a las que estaba acostumbrado. Sin embargo, cuando cayó la noche y me detuve para descansar, la soledad comenzó a sentirse diferente. Estacioné mi camión en una pequeña área de descanso al lado de la carretera y preparé una cena sencilla. El viento del desierto soplaba suave y el cielo estaba cubierto de estrellas. Me acosté en la cabina, pero el silencio absoluto era inquietante. No había el ruido de la civilización, solo un vacío que parecía consumirlo todo. A la mañana siguiente, reanudé mi viaje. La carretera seguía desierta y la monotonía del paisaje empezó a desgastar mi mente. No había nada más que arena, rocas y el ocasional arbusto seco. Pasaron días sin ver a una sola persona. El aislamiento era absoluto. El tercer día, mientras conducía bajo el sol abrasador, empecé a notar algo extraño. Al principio pensé que era el calor afectando mi visión, pero no podía ignorarlo. Cada cierto tiempo veía sombras moviéndose en el horizonte, figuras oscuras que desaparecían tan rápido como aparecían. Intenté concentrarme en la carretera, diciéndome que solo eran ilusiones ópticas, pero la sensación de ser observado no me abandonaba. «Estás empezando a perder la cabeza, Eduardo», me dije en voz alta, tratando de convencerme de que todo estaba bien, pero no lo estaba. Las noches se volvieron más difíciles. Los ruidos del desierto, que al principio eran reconfortantes, se transformaron en sonidos siniestros. Crujidos y susurros parecían acercarse a mi camión y me encontraba mirando constantemente a través de las ventanas, esperando ver algo que confirmara mis temores. El quinto día, mientras conducía bajo el cielo nublado, el cansancio y la soledad empezaron a afectarme seriamente. Mi mente vagaba y tenía problemas para mantenerme concentrado. Fue entonces cuando vi la primera alucinación clara, una figura en el borde de la carretera, una mujer vestida de blanco, mirándome fijamente. Frené de golpe, el corazón latiendo a 1000 por hora. «Hola, ¿necesitas ayuda?», grité desde la cabina, pero ella no respondió. Cuando bajé del camión, la figura había desaparecido. Caminé alrededor del vehículo buscando alguna señal de la mujer, pero no había nada, solo el viento y el sonido de mi propia respiración. Regresé al camión intentando calmarme. Debía mantener la cordura, pero cada vez era más difícil. Continué conduciendo, pero las alucinaciones se hicieron más frecuentes. Rostros en la oscuridad, susurros en el viento, figuras que se desvanecían en cuanto las miraba directamente. Una noche, mientras descansaba, escuché un golpe fuerte en la puerta de la cabina. Me incorporé de un salto, el corazón latiendo violentamente. Tomé mi linterna y la apunté hacia la ventana. No había nadie. Abrí la puerta lentamente y bajé del camión, la linterna temblando en mi mano. «¿Hay alguien ahí?», pregunté, mi voz resonando en la oscuridad. El silencio fue mi única respuesta. De repente sentí una mano fría en mi hombro. Me giré rápidamente, pero no había nada.
Entré de nuevo al camión cerrando la puerta con fuerza y bloqueándola. Esa noche no dormí. Mi mente estaba al borde del colapso. Necesitaba hablar con alguien, escuchar una voz humana que me asegurara que no estaba solo en esta interminable carretera. Pero no había señal en mi teléfono y la radio solo emitía estática. El séptimo día, la situación se volvió insostenible. Conducía como un autómata, mis ojos fijos en la carretera, pero mi mente vagaba en un abismo de miedo y paranoia. Fue entonces cuando vi la figura más perturbadora. Un hombre parado en medio de la carretera, con una expresión de desesperación en su rostro. Frené bruscamente, evitando atropellarlo por poco. «Dios mío, ¿estás bien?», grité, bajando del camión. El hombre me miró con ojos vacíos y llenos de dolor. Sus labios se movieron, pero no emitieron sonido alguno. Extendió una mano hacia mí, y cuando intenté alcanzarla, desapareció. El miedo me invadió por completo. Volví al camión y aceleré, decidido a salir de esa carretera maldita. Finalmente, después de lo que parecieron semanas, vi las luces de un pequeño pueblo a lo lejos. La sensación de alivio fue abrumadora. Llegué al pueblo y estacioné el camión frente a la única tienda abierta. Entré y me encontré con una mujer mayor detrás del mostrador. «Buenas noches, ¿en qué puedo ayudarte?», preguntó con una sonrisa. Necesito hablar con alguien. He estado conduciendo por días sin ver a nadie. Creo que estoy perdiendo la cabeza», le dije, mi voz temblando. La mujer me miró con preocupación y asintió. «Toma asiento, hijo. Parece que has tenido un viaje difícil». Me senté y ella me trajo una taza de café. A medida que le contaba mi experiencia, sentí que el peso de la soledad y el miedo empezaba a disiparse. Ella escuchó con paciencia, asintiendo de vez en cuando. La soledad puede jugar malas pasadas en la mente de uno, especialmente en una carretera tan desolada. «Pero estás a salvo ahora», dijo con amabilidad. Esa noche, dormí en el pequeño motel del pueblo, sintiéndome más seguro de lo que me había sentido en días. A la mañana siguiente, contacté a mi jefe y le conté lo ocurrido. Acordamos que tomaría una ruta diferente para el viaje de regreso, una que me mantuviera más cerca de la civilización. Desde entonces, nunca volví a aceptar trabajos que me llevaran por rutas tan solitarias. La experiencia me dejó una profunda cicatriz psicológica, una constante sensación de que la soledad puede ser tan peligrosa como cualquier otro enemigo. A veces, en las noches silenciosas, aún puedo escuchar los susurros del desierto y ver las sombras en el borde de mi visión. Pero me recuerdo a mí mismo que estoy a salvo, rodeado de personas y lejos de esa carretera desolada. La lección más importante que aprendí es que la soledad puede ser un enemigo poderoso y traicionero, uno que puede consumir tu mente y tu alma si no tienes cuidado. Y cada vez que paso por una ruta solitaria, no puedo evitar sentir un escalofrío, recordando aquellos días oscuros en los que la soledad casi me consume. Conducir por las carreteras durante la noche puede ser una experiencia solitaria. Las largas horas, el monótono sonido del motor y la interminable extensión de asfalto pueden hacer que un camionero se sienta aislado del mundo. Pero mi historia no es sobre la soledad, sino sobre un encuentro que cambió mi vida para siempre. Un encuentro con un amor que trasciende la muerte. Hace unos años, en una calurosa noche de verano, me detuve en un pequeño restaurante de carretera en algún lugar entre la Ciudad de México y Monterrey. Era uno de esos lugares donde los camioneros solían parar para descansar y comer algo rápido antes de continuar su viaje. El letrero parpadeaba, apenas iluminando el estacionamiento lleno de camiones. Entré al restaurante, saludé al camarero y me senté en un rincón. Mientras esperaba mi comida, noté a una mujer sentada sola en una mesa cercana. Era imposible no fijarse en ella. Su belleza era casi etérea. Tenía el cabello negro como la noche y unos ojos oscuros y profundos que parecían contener secretos de otra época. Me sonrió y sin pensarlo me acerqué a su mesa. «Hola, ¿te importa si me siento aquí?», pregunté,
tratando de sonar casual. Por supuesto, adelante, respondió con una voz suave y melodiosa. Nos presentamos. Su nombre era Isabel. A medida que la conversación avanzaba, me sentí inexplicablemente atraído por ella. Hablamos durante horas, compartiendo historias de nuestras vidas. Me contó que solía viajar mucho, pero no entró en detalles sobre su pasado. Aún así, cada palabra que decía me fascinaba más. Cuando llegó el momento de irme, me sentí reacio a despedirme. ¿Puedo volver a verte?, le pregunté, casi sin aliento. Estaré aquí mañana por la noche, dijo con una sonrisa enigmática. Esa noche dormí en mi camión, incapaz de dejar de pensar en Isabel. Al día siguiente, completé mis entregas lo más rápido que pude, ansioso por volver al restaurante. Cuando llegué, ella ya estaba allí, esperándome. Este patrón continuó durante varias semanas. Cada noche, después de mis entregas, volvía al restaurante y pasaba horas hablando con Isabel. Mi vida giraba en torno a esos encuentros nocturnos y pronto me di cuenta de que me había enamorado de ella. Pero había algo extraño en todo esto. Aunque pasábamos tanto tiempo juntos, nunca la veía comer ni beber y siempre desaparecía misteriosamente al final de la noche. Un día, no pude soportar más la incertidumbre y le pregunté directamente: Isabel, hay algo que debo saber. ¿Quién eres realmente? Ella bajó la mirada y después de un momento de silencio, me respondió: No soy como las demás personas, Juan. Estoy atrapada entre dos mundos. Morí hace muchos años en un accidente en esta misma carretera. Mi espíritu no ha encontrado la paz y solo puedo existir aquí, en este lugar. No podía creer lo que estaba escuchando. Todo parecía una pesadilla de la que no podía despertar. ¿Entonces eres un fantasma?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Sí, respondió ella, sus ojos llenos de tristeza, pero mi amor por ti es real. Estaba desconcertado. ¿Cómo podía estar enamorado de un fantasma? Pero mis sentimientos por ella eran innegables. Sabía que tenía que hacer algo, no podía simplemente dejarla así. Decidí buscar ayuda. Unos días después, consulté a un viejo amigo, Roberto, que sabía mucho sobre leyendas y lo paranormal. Cuando le conté mi historia, no pareció sorprendido. He escuchado historias como esta antes, dijo, acariciándose la barbilla. Los espíritus como Isabel están atados a este mundo por asuntos pendientes o por la fuerza de sus emociones. Si realmente la amas, puede que haya una manera de ayudarla a encontrar la paz. Me dio algunas indicaciones sobre rituales y oraciones que podrían ayudar a liberar el espíritu de Isabel. Esa noche volví al restaurante decidido a intentarlo. Cuando Isabel apareció, la llevé a un lugar apartado, lejos de la vista de los demás. Isabel, he encontrado una manera de ayudarte. Quiero que encuentres la paz, aunque eso signifique perderte. Ella me miró con una mezcla de amor y desesperación. Juan, no quiero irme, pero si esto es lo que necesitas, lo haré. Realicé el ritual tal como Roberto me lo había explicado, recitando las oraciones y quemando las hierbas. Isabel cerró los ojos y por un momento el aire a nuestro alrededor se volvió helado. Luego, un suave resplandor rodeó su figura y ella comenzó a desvanecerse. Te amo, Juan, nunca lo olvides, susurró antes de desaparecer completamente. Me quedé allí, solo en la oscuridad, sintiendo una mezcla de alivio y dolor. Había liberado a Isabel, pero la había perdido para siempre. Durante semanas me sentí vacío, como si una parte de mí hubiera sido arrancada, pero sabía que había hecho lo correcto. Con el tiempo, volví a mis rutas, pero nunca dejé de pensar en Isabel. Cada vez que pasaba por aquel restaurante, sentía su presencia, como un suave susurro en el viento. Sabía que, de alguna manera, ella seguía cuidándome desde el otro lado. Hoy, cada vez que veo a un camionero solitario en la carretera, me pregunto si alguna vez conocerá a alguien como Isabel. Un amor tan fuerte que trasciende la vida y la muerte, un amor que nunca podré olvidar. La carretera está llena de misterios y secretos, y mi historia
es solo una entre muchas. Pero cada vez que paso por ese restaurante de carretera, dejo una flor en memoria de Isabel, recordando el amor que compartimos y la mujer que me enseñó que el verdadero amor nunca muere. Era una noche de invierno en la carretera 66, una vía conocida por su peligrosidad y las muchas leyendas que la rodean. Había escuchado historias de un camionero que murió en un accidente años atrás y cuyo espíritu aún vaga por esa carretera. Siempre las había tomado como cuentos para asustar a los novatos. Hasta esa noche. Había salido del último punto de carga y el clima estaba empeorando. La nieve caía intensamente y la visibilidad era casi nula. Mis limpiaparabrisas no daban abasto y el frío se colaba en la cabina, a pesar de la calefacción. Sabía que no era seguro continuar, pero la fecha de entrega era inamovible, así que seguí adelante, manteniendo los ojos bien abiertos y la radio encendida para mantenerme alerta. De repente, vi una figura en la carretera. Al principio pensé que era un animal, pero conforme me acercaba, me di cuenta de que era un hombre. Estaba de pie en el arcén, haciendo señas desesperadas. Parecía congelado, su ropa empapada y su expresión de pánico. Reduje la velocidad y me detuve a su lado. ¿Qué haces aquí en medio de la nada?, le grité por la ventana. El hombre no respondió de inmediato. Se acercó lentamente, como si cada paso le costara un esfuerzo enorme. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, pude ver su rostro. Tenía una mirada vacía y sus labios estaban azulados por el frío. «Por favor, necesito ayuda», dijo con una voz quebrada. «Mi camión, tuve un accidente. Necesito llegar a casa». Algo en su tono me puso los pelos de punta, pero no podía dejarlo allí. Le abrí la puerta y le ofrecí subir. «Sube, te llevaré a la siguiente ciudad», le dije. El hombre asintió agradecido y se acomodó en el asiento del copiloto. El silencio en la cabina era pesado, solo interrumpido por el rugido del motor y el sonido de la nieve golpeando el parabrisas. «¿Cuál es tu nombre?», pregunté, tratando de romper la tensión. John Peterson», respondió, mirando fijamente al frente. Sentí un escalofrío al escuchar su nombre. Ese era el nombre del camionero de la leyenda. Intenté mantener la calma y concentrarme en la carretera. «¿Qué te pasó, John?», insistí. «Tuve un accidente hace muchos años, en esta misma carretera», dijo lentamente. «Perdí el control y mi camión se salió del camino. Nadie vino a ayudarme. Morí solo en la nieve». Mi corazón empezó a latir con fuerza. Las historias eran ciertas. Estaba sentado junto al fantasma de John Peterson. Tragué saliva y traté de mantener mi voz firme. «Lo siento mucho, John, pero ¿qué necesitas ahora?». Me miró por primera vez desde que subió al camión. Sus ojos, vacíos y sin vida, me miraron fijamente. «Solo quiero llegar a casa. Por favor, llévame a casa». No sabía qué hacer. ¿Cómo podía ayudar a alguien que ya estaba muerto? Pero sentí una compasión inexplicable por él. Así que seguí conduciendo, esperando que el destino nos llevara a donde él necesitaba ir. Conforme avanzábamos, la nevada se intensificaba. La carretera estaba cada vez más difícil de ver y sentí una presión creciente en mi pecho. John seguía en silencio. Su presencia era opresiva. De repente, las luces de mi camión comenzaron a parpadear. El motor hizo un ruido extraño y el camión empezó a desacelerar, a pesar de que mantenía el pie en el acelerador. «¿Qué está pasando?», murmuré, tratando de mantener el control. John no respondió. Miré a mi alrededor y vi una pequeña casa al lado de la carretera, apenas visible entre la tormenta de nieve. Decidí detenerme allí. Tal vez encontraría ayuda o al menos refugio hasta que el clima mejorara. Aparqué el camión frente a la casa y apagué el motor. Me volví hacia John, pero él ya no estaba allí. El asiento estaba vacío, como si nunca hubiera estado. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. Salí del camión y me acerqué a la casa. Toqué la puerta con fuerza, esperando que alguien respondiera. Después de unos momentos, una mujer mayor abrió la puerta, envuelta en una manta. «¿Quién es usted?», preguntó, con voz temblorosa. «Mi nombre es Dave»,
Mi camión se detuvo en la carretera y vi su casa. Necesito ayuda. La mujer me miró con desconfianza, pero finalmente asintió. Entra, hace demasiado frío afuera. La seguí adentro y me llevó a una pequeña sala de estar con una chimenea encendida. El calor era reconfortante y me sentí un poco más tranquilo. ¿Viviste aquí mucho tiempo?, pregunté, intentando hacer conversación. Sí, toda mi vida. Este lugar ha visto muchas cosas, respondió, sus ojos tristes. Decidí no mencionar a John, pero la curiosidad me superaba. ¿Ha oído hablar de un camionero que tuvo un accidente en esta carretera hace años?, pregunté. La mujer asintió lentamente. John Peterson, era mi hijo, murió en un accidente aquí hace casi 20 años. Dicen que su espíritu aún ronda la carretera, buscando volver a casa. Sentí un nudo en la garganta. No sabía qué decir. La historia era real, y yo había sido testigo de ello. Creo que lo vi, dije finalmente. Subió a mi camión pidiendo ayuda. Me pidió que lo llevara a casa. La mujer me miró con los ojos llenos de lágrimas. Gracias por intentarlo, Dave. Tal vez ahora pueda encontrar la paz. Pasé la noche en la casa, incapaz de sacudirme la sensación de estar rodeado por algo más allá de la comprensión. A la mañana siguiente, la tormenta había pasado y la carretera estaba despejada. Agradecí a la mujer y volví a mi camión. El motor arrancó sin problemas y las luces funcionaban perfectamente. Mientras me alejaba, miré por el espejo retrovisor y vi la figura de John, de pie junto a la carretera. Levantó una mano en señal de despedida y luego desapareció. Desde entonces, nunca he vuelto a ver a John, pero su historia permanece conmigo. La carretera está llena de peligros, tanto reales como sobrenaturales, y a veces lo que más necesitamos es recordar que, incluso en la soledad de la carretera, nunca estamos realmente solos. Los camioneros seguimos compartiendo historias sobre la carretera 66, advirtiendo a los nuevos sobre el fantasma de John Peterson. Algunos se ríen y no creen en esas leyendas, pero yo sé la verdad. He visto su rostro, he sentido su desesperación. Una noche, mientras descansaba en una parada de camiones, un joven conductor se me acercó. Era su primer viaje largo y estaba nervioso. He oído historias sobre un fantasma en la carretera 66, dijo, tratando de sonar casual. ¿Es cierto? Lo miré seriamente, recordando mi propia experiencia. Sí, es cierto, pero no temas. John solo busca volver a casa. Si alguna vez lo ves, dale un aventón. No está ahí para hacer daño, solo necesita un poco de compañía en su eterno viaje. El joven asintió, claramente impresionado y un poco asustado. Me di cuenta de que las leyendas son una forma de mantener viva la memoria de aquellos que hemos perdido en la carretera. Esa noche, mientras me acomodaba en la cabina de mi camión, pensé en John Peterson y en todos los demás camioneros que han perdido la vida en estas carreteras. Sus historias, sus espíritus, nos recuerdan que debemos cuidarnos unos a otros, que en la vastedad de la carretera somos una familia. A medida que el motor del camión ronroneaba suavemente y la noche se cernía a mi alrededor, sentí una paz extraña. Sabía que, de alguna manera, había ayudado a John a encontrar un poco de descanso, y en esa paz encontré también una parte de mí mismo, reconociendo que las carreteras guardan más secretos de los que podemos imaginar. El viaje continuó, con nuevas rutas y nuevos destinos, pero siempre con una conciencia renovada de las historias que nos rodean, porque en cada kilómetro recorrido hay vidas entrelazadas, historias contadas y no contadas, y espíritus que buscan su camino de regreso a casa. Aquella noche, mientras conducía por la solitaria carretera del cañón, nunca imaginé que sería testigo de algo tan aterrador. La carretera, serpenteante y estrecha, me tenía siempre en alerta, especialmente durante la noche. Los faros del camión iluminaban apenas unos metros adelante, dejando el resto sumido en una oscuridad inquietante. Era mi ruta habitual, una de esas que, con el tiempo, uno llega a conocer de memoria, pero ese conocimiento no disminuía el peligro. Había salido del último pueblo poco antes de las 11,
con la esperanza de llegar a mi destino antes del amanecer. La carga, unos palets de material de construcción, no era pesada, pero la pendiente del cañón siempre demandaba un esfuerzo extra del motor. La radio era mi única compañía, sintonizada en una estación local que apenas se escuchaba entre las montañas. El locutor hablaba sobre la posibilidad de lluvias torrenciales, algo que me inquietó, aunque el cielo estaba despejado cuando comencé el ascenso. Los primeros indicios de peligro llegaron con un crujido sordo, como un trueno lejano, pero más profundo. Al principio pensé que era el viento jugando con las rocas, pero rápidamente comprendí que no era así. Los crujidos se hicieron más intensos y pronto la carretera comenzó a vibrar bajo las ruedas de mi camión. Reduje la velocidad, observando las paredes del cañón con creciente preocupación. Los derrumbes no eran infrecuentes en esta zona, pero siempre eran impredecibles. Fue entonces cuando lo vi, una nube de polvo y piedras descendiendo a toda velocidad por la ladera de la montaña, como un monstruo que se despertaba de un largo sueño. Pisé el freno a fondo, intentando calcular mis opciones. A un lado tenía la pared de roca y al otro un precipicio que caía varios cientos de metros hasta un río que apenas se veía en la penumbra. Retroceder no era una opción. El derrumbe se acercaba demasiado rápido. «Maldita sea», murmuré, luchando contra el pánico. En cuestión de segundos, el derrumbe me alcanzó. Rocas y tierra golpearon el camión, sacudiéndolo violentamente. Sentí el impacto en cada hueso de mi cuerpo. Intenté maniobrar, pero una roca enorme cayó sobre la carretera, bloqueando mi camino hacia adelante y hacia atrás. El camión quedó atrapado, con la parte trasera casi colgando del precipicio. «¡Ayuda! ¡Alguien, por favor!», grité, aunque sabía que no había nadie cerca para escucharme. El silencio que siguió al derrumbe fue ensordecedor. El polvo tardó en asentarse y la visibilidad era mínima. Mi corazón latía desbocado, y cada segundo que pasaba me recordaba lo precaria que era mi situación. No podía quedarme en el camión. Si el suelo cedía un poco más, caeríamos ambos al abismo. Decidí actuar. Me quité el cinturón de seguridad y abrí la puerta con cuidado, intentando no hacer movimientos bruscos. Un movimiento en falso podría ser fatal. El viento nocturno me golpeó el rostro, helado y despiadado. La realidad de mi situación me golpeó con toda su fuerza. Estaba atrapado entre una pared de roca inamovible y un precipicio mortal. Comencé a trepar por las rocas que bloqueaban el camino, buscando un lugar seguro. Cada movimiento era lento y calculado, consciente de que un resbalón significaría el fin. Mis manos se aferraban a las piedras, sintiendo su rugosidad y frialdad. La noche era mi enemiga, ocultando peligros invisibles. «Vamos, debes encontrar una salida», me decía a mí mismo, intentando mantener la calma. Después de lo que pareció una eternidad, logré llegar a una plataforma más estable. Desde allí podía ver mi camión, una enorme bestia atrapada en una trampa mortal. Sabía que tenía que seguir adelante, pero el camino no era claro. La oscuridad del cañón me envolvía, y la luna apenas ofrecía suficiente luz para distinguir las formas. Caminé con cuidado, intentando orientarme. El terreno era traicionero, lleno de escombros y piedras sueltas. Mis pies resbalaban, y en más de una ocasión estuve a punto de caer. El miedo me mantenía alerta, pero también me agotaba. Sentía la presión del tiempo. No sabía cuánto duraría la estabilidad de la carretera o si un nuevo derrumbe podría ocurrir en cualquier momento. «No puedes rendirte ahora», murmuré, como un mantra que me ayudaba a seguir adelante. Avancé paso a paso, sintiendo el peso de la desesperación. Mi mente jugaba trucos, haciendo que las sombras parecieran figuras amenazantes. Recordé historias de otros conductores, relatos de fantasmas y apariciones en las carreteras solitarias. Intenté apartar esos pensamientos, enfocándome en el presente y en encontrar una salida. Finalmente, llegué a un punto donde la carretera parecía menos dañada. Podía ver el camino serpenteando hacia abajo, aunque todavía quedaba un buen trecho para llegar a un lugar seguro. Estaba exhausto, pero no podía detenerme. El sonido del río en el fondo del cañón
me daba una vaga esperanza de orientación. Fue entonces cuando escuché algo que hizo que mi corazón se detuviera. Un sonido de pasos, como si alguien más estuviera allí conmigo. Me volví rápidamente, escudriñando la oscuridad. No había nadie, solo sombras y el eco de mis propios movimientos, pero el sonido persistía, una presencia que no podía ignorar. «¿Hola?», llamé, aunque mi voz sonaba frágil y temerosa. No hubo respuesta. El silencio volvió, pero la sensación de ser observado no desapareció. Continué avanzando, pero ahora cada paso estaba cargado de una nueva tensión. Sentía que algo o alguien me seguía. Las historias de fantasmas en las carreteras del cañón volvieron a mi mente y por un momento dudé de mi propia cordura. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, llegué a un punto donde la carretera comenzaba a ensancharse. Pude ver las luces de un pequeño pueblo en la distancia, una señal de civilización y seguridad. Aceleré el paso, ansioso por llegar, pero los sonidos de pasos seguían tras de mí, cada vez más cercanos. Cuando por fin llegué al borde del pueblo, me detuve y miré hacia atrás. No había nada, solo la oscuridad del cañón y la carretera solitaria. Me sentí aliviado, aunque el miedo seguía presente. Entré en el pueblo, buscando ayuda y un lugar seguro donde descansar. Encontré un pequeño bar abierto, donde unos pocos clientes bebían en silencio. «¿Alguien puede ayudarme?», pregunté, mi voz temblando. Un hombre mayor, con un rostro curtido por los años y la experiencia, se acercó. «¿Qué te pasó, hijo?», preguntó, su voz grave y tranquila. Le conté lo ocurrido, mi voz entrecortada por la emoción y el cansancio. El hombre me escuchó con atención y cuando terminé, asintió lentamente. «Ese cañón tiene historias», dijo. «Muchos han visto cosas allí, pero lo importante es que estás a salvo ahora». Me ofreció una silla y una bebida, y aunque el miedo aún latía en mi pecho, comencé a relajarme. Sabía que la experiencia me había marcado, pero también me enseñó a nunca subestimar el poder de la naturaleza y las historias que se esconden en los lugares más oscuros. Mientras bebía en silencio, escuchando las conversaciones a mi alrededor, supe que esa noche nunca la olvidaría y que cada vez que pasara por ese cañón lo haría con un respeto renovado y una precaución extrema. Al final, sobreviví para contar mi historia, pero el cañón nunca dejaría de ser un lugar de sombras y misterios, un recordatorio constante de lo que puede suceder en la soledad de la carretera.